generosa presentación. Muchísimas gracias también a las organizadoras, a Mara, a Lilia, a Mercedes, y bueno, pues también gracias a todas y todos los que han compartido a lo largo de este coloquio. Yo lo he podido seguir más bien por Facebook, como creo que lo ha hecho también gran parte de la gente que nos escucha ahora. Agradecer, ¿no?, enormemente la invitación a este coloquio. No sé si es la suerte o el destino, pero siempre, particularmente formas narrativas, se asocia con un aspecto vital de algo que me sucede regularmente, digamos, fuera de la academia. Entonces, para mí tiene también un gran cariño, aunado al gran cariño que tengo a todos los profesores y profesoras que están aquí y bueno, a los que espero no defraudar con mi presentación. Cambié un poco el título de la ponencia para intentar especificar, ¿no? Y bueno, que fuera un poco más en la línea también del coloquio. Es el tema del destino en las décimas de los trovadores de Huapango Arribeño. Una particularidad que es necesario señalar es la complejidad del Huapango Arribeño, la expresión de la tradición oral de México, donde se conjuntan fiesta, ritual, música, baile, coplas, glosas en décimas, poesía oralizada, poesía improvisada, sones tradicionales, jarabes improvisados, espectacularidad y, por supuesto, un interés comunitario en torno a ella. Con esto en mente, no se puede perder de vista, desde la óptica del crítico literario, el pacto ficcional necesario que propone la poesía en sus distintas formas de representación. Tarea nada sencilla cuando en las composiciones de los trovadores aparecen elementos autobiográficos, de autorrepresentación, comprensión y entendimiento del mundo. En el ejercicio de poesía pública que implica la máxima fiesta del Huapango arribeño, la controversia poética conocida como topada, se ven representados también los intereses de la comunidad, aspecto que se presenta desde el pretexto, el tema que se desarrolla en los distintos encuentros. Se celebra la vida, los aniversarios ejidales, la llegada del Año Nuevo, así como se venera a los santos patronos, a la Virgen, y se acompaña la pena que puede causar la muerte de un ser querido. La fiesta y el quebranto son dos elementos interrelacionados en esta tradición. Si bien en un principio parecieran contraponerse, se complementan en muchas de las composiciones de los trovadores que entretejen el gran discurso de la topada. Sin duda alguna, un aspecto llamativo de esta tradición es que los trovadores de la región le llaman destino a su oficio. Ahora bien, esta forma de nombrar su trabajo en las glosas en décimas propone un paso anterior, considerar que el trovador que aparece en los versos es una construcción poética. Aunque este aspecto pudiera parecer evidente, es necesario subrayar esta diferencia para análisis de las composiciones. Aunado a ello, quisiera llamar la atención sobre que esta forma de nombrar a su oficio no es un aspecto reservado para sus composiciones, es decir, no solamente aparecen las composiciones, ¿no?, en sus glosas en décimas. Al entrevistarlos y preguntarles cómo se iniciaron como músicos y trovadores, es muy probable que en algún momento de la charla se refieran al destino. Yo me inicié en el destino, dicen algunos, ¿no? Don Ismael Orduña me regaló también una frase, no es destino, pero es el deporte del arte, ¿no? Un guapanguero ya muy de los viejos trovadores, ¿no?, lamentablemente ya fallecido. Aunque han quedado pocos registros de ello, en las reuniones de trovadores también se dispensan este trato como una cuestión habitual. La pregunta, me parece, es si se han salido del pacto ficcional de la poesía y han trasladado esa forma del habla hacia la cotidianidad, cuando uno los entrevista o cuando hay estos coloquios. Quisiera recordar la importancia de los elementos que construyen este arte verbal, es decir, aunque el diálogo no se inserte dentro del contexto de la topada, se estaría dando dentro del Huapango arribeño. De este modo, en este contexto, no es extraño que se utilice el vocabulario de la tradición. Sobre lo que dicen los trovadores en cuanto a la definición de esta palabra, don Ascensión Aguilar, don Chon Aguilar como se le conoce en la región, explica que el destino es una palabra que da a entender varias. Muchas veces dicen que el destino es cosa de la suerte. Entre nosotros, los trovadores, pensamos que el destino es también un oficio. Todos traemos un don allá de lo alto, no más que unos lo traemos de un modo, otros de otro, pero toda la criatura que nace trae un don especial. En mi conocimiento pienso que a veces el destino coincide con el arte, pero de ese destino no siento nada de parte mía, sino que siento a mi persona nomás viene a ser instrumento, que hay un espíritu que nos ilumina. Todos tenemos una gracia muy distinta. Me pongo a veces a hacer un verso y no sé ni cómo le voy a hacer con la guitarra afinada. Y las necesidades que hay entre un público al presentarse, no sé cómo, pero de todos modos hago un verso a la hora que se necesita. A eso yo le nombro inspiración y destino. Fin de cita. En Poetas y Juglares de la Sierra Gorda se transcribe también la anécdota de uno de estos coloquios que les digo que se pudieron realizar, cuando don Antonio García les comunica a los demás trovadores que va a dejar el destino. En el diálogo intervienen él y don Agapito Briones. Dice Agapito:
Antonio, mejor cállate, porque eso que has dicho es una ocurrencia que se te vino de momento. Tú seguirás siendo lo que eres. El verso no se te va a retirar nomás porque lo deseas. Está en ti. Te entregaste a él. Sí, pero con tus sanas opiniones y con tus vivas de aplausos no me vas a rejuvenecer, le replica don Antonio García. Ya no puedo salvar el charco, lo sé mejor que tú y que todos. No me voy a someter a tus opiniones, eres un poeta y lo serás hasta que mueras. Lo fui, Agapito, pero no hay que comparar el pasado con el presente, le replica don Agapito. No, Antonio, ya no puedes olvidarte. Es como cuando haces un pacto con el diablo. No vas a poder dormir si no estás con el verso encima. Si quieres deshacerte del verso, necesitas morir. Y si dejas el verso, llorarás. Eso sí, llorarás. Bueno, vean en este ejemplo cómo se ve esta idea del destino, incluso asociada, bueno, aquí un poco a la suerte y a este que están atados del todo, ¿no? Digamos, atado al destino, ¿no? Como es un pacto que no se puede romper. Sin embargo, resulta también interesante y muy sugerente que el poeta al que se le considera el gran patriarca de la tradición, don Francisco Berrones, sí se retira del destino y se retira muy joven en realidad, a los 37 años. Él mismo, en Poetas y Juglares, explica que me retiré muy joven del destino, en 1935, había nacido en 1898, porque un día en que mi mamá estaba un poco enferma, como había una señora curandera en San Martín, le dije, la voy a llevar con doña Teresita, a ver qué medicina le da. Ya que la vio, dijo mi mamá, haga el favor de darle una reconocida a Pancho, pues que él tampoco esté bueno, no se queja, pero le revisa el pulmón, ¿no? Esta curandera. Oiga, don Francisco, usted no puede vivir a menos que ande tocando. ¿Por qué? Porque el pulmón lo tiene muy delgado, está muy delgado su pulmón. ¿Está más mal usted que su mamá? Le recomiendo que tome leche de burra 30 mañanas. Y por eso me retiré de los tablados y las competencias. Fin de cita. Con esto en mente, propongo un análisis de los recursos que utilizan los trovadores en las décimas para ver cómo lo hacen y también poder observar al menos una breve gama de varios poetas de la tradición del guapango arribeño y de este modo ver la construcción del personaje del trovador, la autoconciencia de su ejercicio poético musical y, si nos da tiempo, ¿no? La relevancia de la comunidad de guapangueros. Esto permitirá destacar elementos de composición con los cuales dialoga la glosa en décimas, bueno, que sabemos nació de cuna culta, con el resto de la tradición oral en voz de estos cultores. Décimas de presentación. Uno de los tópicos más comunes en la literatura de tradición oral es el uso del número 3. En el caso de la poesía, la enumeración de 3 elementos es un recurso mnemotécnico útil para quien recita y también para quien escucha. El uso de este recurso puede tener diferentes funciones. A continuación, presento una poesía con esta intención. Es del poeta de Jichú, Guanajuato, de don Guillermo Velázquez. Dice así. Mi padre fue campesino, mi madre es ejidataria, yo cédula hipotecaria endosada en mi destino. Soy lámpara de Aladino y propiciador de sueños, juglar, sin amos ni dueños, y frente a mi muerte airada, son una hermosa coartada los guapangos arribeños. Hay una enumeración descriptiva de 3 elementos. La forma como se construyen estos versos tiene como línea estructural el verbo ser, los de la primera redondilla, ¿no? Aquellos de mi padre fue campesino, mi madre es ejidataria, yo cédula hipotecaria endosada en mi destino, ¿no? A esa redondilla hago referencia. Sí, el verbo ser con el pasado y el presente no se contraponen, más bien se complementan en la caracterización del poema. En esta construcción, el elemento autobiográfico y el destino están muy ligados. En primera instancia, por el origen. El arraigo a la tierra y a las labores del campo son dos aspectos que propician, en este caso, que el trovador se interese por el guapango arribeño, el compromiso con la vida, y se presenta en esta manera como una hipoteca que se paga al cumplirse a cabalidad, es decir, al cumplirse el destino. El guapango arribeño se muestra como un elemento vital, como punto de llegada y camino para alcanzar esta meta. En los versos del puente de esta décima también hay otros 3 elementos que se despliega uno por verso, ¿no? Soy lámpara de Aladino, 2, propiciador de sueños, 3, juglar sin amos ni dueños. Entonces se representa, bueno, según mi lectura, el oficio del trovador como una posibilidad, como una promesa. No se es el mago, pero sí la lámpara. No se es el contenido, pero sí el contenedor. ¿Cuál sería, en algún caso, el contenido? Bueno, a mi entender,
la tradición poética de la región, la misma que es capaz de propiciar estos sueños. Ahora bien, bueno, no quería dejar pasar que los versos de controversia poética pues resultan muy atractivos. No hay que recordar que finalmente parte de la fiesta de la topada pues es la controversia poética. ¿Y por qué resulta atractiva? Bueno, tanto por los recursos y técnicas que utilizan para construir el humor en estas glosas endécimas que finalmente se usan para burlarse del oponente. Por ejemplo, ¿no? Con esta idea de ser trovador y que el destino es este oficio del trovador, quisiera compartirles ahora estos versos de don Francisco Berrones. El remedio es muy sencillo para curar su rudeza. Lávese usted la cabeza con sangre de pinolillo. El tuétano del polvillo lo pone en un cocedor y dando el primer hervor unta 3 flores de higuera y envuelve ahí su mollera para que sea trovador. Bueno, nuevamente aparecen el 3 como un elemento estructurador, ¿no? Hay 3 consejos agrupados en unidades semánticas de 2 versos, es decir, en unidades hexadecasílabas, dando así la oportunidad de tener un poco de explicación para cada uno de ellos. El número 3 aparece asociado a las flores de higuera, en esta idea de que se está dando una receta, ¿no? Para ser trovador. ¿Como cuánto hay que agregar? Bueno, hay que agregar 3 flores de higuera. Cada uno de los pasos, por supuesto, deberá seguirse como un ritual para que pueda tener los efectos esperados, ¿no? Continúa una siguiente décima de esta misma composición para que sea trovador del libro Poesía Campesina. También pone a hervir el fuego del zancudo la manteca, de lengua de hormiga, otra vez. También pone a hervir el fuego del zancudo la manteca, de lengua de hormiga meca, le pone 100 gramos luego. El bramido del borrego y el tono de la mayor, batidos con alcanfor en leche de mula prieta. Después le daré la dieta para que sea trovador. Bueno, un aspecto en estos versos muy importante es su tono irónico. Desde la propuesta misma no hay una verdadera receta para ser trovador, no hay una serie de pasos que se puedan seguir y llegar a ese objetivo, ¿no? Si no, pues si fuera así, pues ahí sí habría que acudir, creo yo, a la receta. El trovador no se crea mediante una ciencia o rituales. En estos versos, don Francisco Berrones se burla de un hipotético trovador, de un hipotético adversario a quien se dirige y lo desacredita. Como si fuera una especie de hechizo, hay varios elementos que se deben poner a fuego. A la vez, el efecto que tiene el hipérbaton en estos primeros versos da la sensación de estar haciendo un conjuro, al no nombrar los objetos que se colocan en el orden de la sintaxis normal. Son 6 elementos en su totalidad los que se ponen en esta suerte de olla, ¿no? Estos pudieran verse como 2 secciones de 3 cada uno, por supuesto. Y bueno, la gran mayoría de los ingredientes de la receta tienen relación con el campo y uno con el canto. Es decir, en el fondo, a pesar del tono satírico, se revela la importancia del entorno agrario para poder ejercer como cantador en esta tradición. Muy bien. El oficio del destino. Sobre el destino como una gracia otorgada por la divinidad, como lo veíamos en los primeros ejemplos, y se asocia también con ser talentoso de forma natural, que uno no ha hecho nada para que esta gracia, digamos, venga sobre uno, ¿no? Pareciera entonces esta tradición inclinarse a que el poeta nace. Sin embargo, ya desde hace algunos años, don Guillermo Velázquez, trovador de los Leones de la Sierra de Jichú, propuso el término nacerse improvisador, un neologismo que une los verbos nacer y hacer, es decir, el poeta se constituye como tal en el ejercicio de su oficio, en el compromiso constante con la palabra. No basta con recibir el don, es necesario ponerlo en práctica para que se desarrolle. A continuación, presento un ejemplo sobre este don que se recibe de lo alto, ¿no? De la composición cierra su ciclo Toño García, la parte del decimal, ¿no? La parte que es improvisada. Dice, por alto don recibido, o por lo que ellos generen, hay seres que nunca mueren, ni los sepulta el olvido. Esta poesía en particular, que se hace pues como una suerte de elegía a don Toño García, nos habla también pues de que hay una serie de ejes, bueno, yo lo veo como ejes, ¿no? Hay un eje vertical, sin duda alguna, que se recibe, ¿no? Digamos, de la divinidad hacia el trovador, y este eje se complementa en la topada, bueno, creo que se puede ver como un complemento en la topada con un eje horizontal, ¿no? Un eje que va tanto en la controversia poética del trovador al otro trovador, como del trovador hacia el público, ¿no? Entonces tendremos ahí un segundo eje. Cuando se cumple, ¿no? Me parece finalmente este oficio del trovador, veríamos que dentro de estos dos ejes, habría también una serie de diálogo. El poeta da, digamos, al auditorio, el auditorio zapatea, echa vivas, es decir, responde, ¿no? Al igual que el otro trovador, en la controversia puede responder en ese tono horizontal. En el caso, ¿no? Del tono del eje vertical,
me parece que también habría un diálogo, ¿no?, de ida y vuelta en cuanto a que este don que se recibe, cuando realmente se ejerce y cuando realmente se lleva a la práctica, pues estaría, ¿no?, como esos primeros versos que presenté hace unos minutos, en los que el destino, la meta, se cumple finalmente cuando se camina hacia allá, ¿no? Cuando esa poesía, ese ejercicio de la poesía nos lleva hacia ahí. Entonces me parece que hay estas relaciones. Eh, sí, por eso que bueno, intento dar unos cuantos saltos para ir un poquito más rápido. Eh, Sin duda alguna, a mí una de las cosas que me llama la atención sobre por qué le llaman así al oficio, es decir, que le llaman destino, es que en muchas ocasiones en la tradición occidental el destino se ha visto como algo terrible y fatal para el hombre. Cuando Aquiles se entera de que si va a la guerra de Troya perecerá, prefiere evadir ese final, ¿no? Tiene una duda, hasta que habla con su madre y se da cuenta que ir a la guerra de Troya, digamos, cumplir su destino, es la oportunidad que tiene verdaderamente de trascender. Por el contrario, ¿no?, en los trovadores de Huapango Ribeño me parece que hay un deseo de incursionar en el destino, ¿no? Por eso ese título que aparece en el programa del destino o el gran caudal de la tradición, ¿no? Porque al verlo como este gran caudal ellos quieren insertarse, no quieren ingresar, quieren estar dentro de este caudal de la tradición. Dice un dístico de la composición: yo soy poeta por destino, tal cual, ¿no? Yo soy poeta por destino, trovador por tradición. Ya ahí vemos los dos elementos, ¿no? La poesía, que es la que llega por destino, es decir, el ejercicio de la palabra como algo que le es dado al poeta, y el trovador por tradición, es decir, ahí recupera la cuestión de los maestros, la cuestión de la transmisión de los saberes y esa transmisión de saberes que se ejerce en la fiesta, ¿no? Y por lo tanto se es trovador. Si no hay opción en cuanto a recibir el don de ser poeta, hay otras decisiones que sí se pueden tomar. Por ejemplo, ejercer o no ese oficio. Es decir, el destino es un talento que todas las personas tienen, se puede ver de esa manera. No todas están encaminadas a la poesía y al verso. Puede haber quien sea hábil para la carpintería, la ingeniería o algún otro talento. Cuando el poeta se reconoce con ese don, toma la decisión de ponerlo en práctica. Este ejercicio puede tener distintas formas de presentarse en el caso del huapango arribeño. Por ejemplo, ser trovador. ¿Cuáles serían otros destinos? Bueno, ser músico. Hay que recordar que los grupos de huapango arribeño pues se conforman de cuatro músicos. Dos violinistas, el primer violín, el segundo violín, primer vara y segundo vara, como se conocen en la tradición, y el vihuelero. Entonces, el destino puede ser que yo sea trovador, o también hay destino, por supuesto, para ser varero, y hay, por supuesto, un destino para ser vihuelero, ¿no? Y digamos, ahí habría pues esta idea, ¿no?, de que se puede ejercer el destino también de diferentes maneras. Muy bien, me quedan todavía como 3 minutos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hay un elemento muy importante, ¿no?, que es la cuestión, pues, del olvido y del recuerdo, pero sobre todo del olvido de los poetas que envejecen y mueren, ¿no? Eso ha sido una preocupación, pues, de cómo recuperar la memoria, ¿no? Es importante que en esa cuestión de tradición, de cómo se pasan los saberes, no solamente se pase, o sea, no solamente se transmita, más bien, pues, el ejercicio práctico, ¿no?, de cómo poner los dedos sobre la guitarra, por ejemplo, cómo componer los versos, sino también que se pueda transmitir, pues, quiénes fueron los viejos maestros, ¿no? Ese conocimiento también es importante. Entonces, bueno, en esa cuestión del recuerdo hay una importante, ¿no?, toma de posición, tanto, digamos, contra el olvido, contra la muerte, pero también del trovador incursionando, ¿no?, y, digamos, asimilándose a sí mismo dentro de ese caudal. Por lo tanto, podemos decir, o creo que se puede proponer, que la muerte más dolorosa con respecto a la labor de los poetas es el olvido, cuando se ha terminado su tiempo de estar en los tablados e intentan llevar una vida cotidiana, ¿no? Es ahí cuando la fortuna no los favorece. Y presento ahora, bueno, la pequeña copla que acompaña esta décima y después la décima. Dice aquí: ¿qué habrá sido de los grandes trovadores? Eleuterio, José Torres, Villanueva, muerte ingrata que se ensaña y que se ceba en la vida y en el ser de los mejores. Cómo gira la ruleta del destino, de la altura del Olimpo al basurero, a qué suerte la del poeta guitarrero, qué infortunio se sombrece en su camino. Si en un tiempo sobra gente y sobra vino, amistad a granel, aduladores, cuando llega la vejez con sus dolores,
junto llega el abandono y el olvido. Les pregunto entristecido, ¿qué habrá sido de los grandes trovadores? En esta estrofa se le da mucha importancia a la creación, bueno, por opuestos, ¿no? Y solamente, porque ya me queda un minuto, voy a decir que es importante subrayar, ¿no? Que no solamente es el poeta, y en este caso me parece muy sugerente, ¿no? Que se mencione a Eleuterio, a José Torres, a Eugenio Villanueva, que lo mencione otro trovador, y que con ellos, ¿no? Tengamos al menos en la mente que están acompañándolos también otros músicos. ¿Por qué? Porque algo que hay que decir también y destacar es que la forma, el trato que se dispensan entre ellos es de compañeros del destino, ¿no? Cuando están en el tablado, por ejemplo, le van a hablar al otro trovador y todavía el diálogo es amable antes de la controversia más fuerte, la forma en cómo se hablan es compañeros del destino, ¿no? Y esto que parece muy metafórico es también algo de orden práctico, puesto que pues muchos de ellos, sobre todo en los primeros años del siglo XX, tuvieron que andar, ¿no? Por muchas veredas, por muchos caminos donde no pasaban incluso camionetas y tuvieron que caminar, ¿no? Todas estas veredas. Bueno, conclusión. El destino aparece como un elemento importante en las décimas. Es un tópico en esta tradición con el cual se intenta mostrar que el don poético es un regalo y no es, digamos, tal cual, al menos de entrada, un mérito del poeta. Sin embargo, cualquier don que no se pone en práctica corre el riesgo de perderse o de no llevarse a su máxima expresión. Por tanto, el ejercicio del oficio del poeta es una toma de conciencia de la importancia de su habilidad y su compromiso con la comunidad de ejercerlo de la mejor manera posible. A pesar de esto, la elección está en manos del trovador. Si él decidiera dedicarse a otro oficio, estaría en todo su derecho. Sin embargo, estaría rechazando lo que en verdad es. Este don es un aspecto inefable de la tradición que se materializa en el canto y la poesía, que el auditorio responde en la fiesta de la topada con el sonido de su zapateo y la aprobación o desaprobación de la forma de trobar de los poetas. Muchas gracias.